Hola mi gente, aquí de nuevo en el tráfico de Miami, en la era Trump. Si usted es de los que piensa que los libros es para mirarle los dibujitos y el periódico es para envolver los platos y vasos cuando se muda, les recomiendo que no mire este video porque en definitiva no lo va a entender. Se lo recomiendo de corazón, no lo va a entender y lo va a tomar por otro camino y va a hablar bobería, y de bobería estoy cansado ya. Yo quiero hablar hoy a calzón quitado ahí, a la verdad franca y directa. Hace unos días salió un video donde salía la hija de Jorge Rodríguez y una muchacha la estaba acosando y le estaba diciendo cosas, que esto y lo otro. Yo comenté sobre ese video que para mí eso estaba mal hecho. Esa era una muchacha inocente que no es culpable de lo que estaba pasando en su país. Y la mayoría de los comentarios de ese video fueron horribles. Gente diciéndome a mí que que ella sí era culpable, que su padre se estaba robando los dineros y esto y lo otro. Y yo me puse a analizar mis cosas y yo llegué a la conclusión que estamos viviendo en un mundo hipócrita. La gente sin vergüenza, la gente sin moral ninguna, la gente envidiosa. Y ahora le quiero explicar por qué yo llego a esta conclusión. Voy a hablar de 3 países. El mío, Cuba, Venezuela, porque es el video, y de Estados Unidos, que es donde vivo. Aquí la gente, aquí en Estados Unidos, aquí los cubanos me quieren vender una Cuba de los años 50 y los años 40, una Cuba esplendorosa. No voy a negar que para un sector de la población había una Cuba esplendorosa. Pero para una mayoritaria población cubana había una Cuba pobre, miserable, oprimida, que por gusto Fidel no llegó a donde llegó. Con la aceptación de casi el 90%, no voy a decir el 90%, voy a decir el 70% de la población cubana. Llegó al poder con el consentimiento. Y mucha de esa gente que estaba de acuerdo con Fidel, mayoritariamente eran envidiosos, gente hipócrita y gente que quería una vida mejor para Cuba, que la merecía. Cuba no era esa panacea de felicidad que me quieren pintar a mí aquí en Miami. Había lugares muy lindos y pasaban cosas muy lindas en Cuba, como en todas partes del mundo, pero había una imagen de Cuba que no se mencionaba, muy pobre, muy miserable, muy desvalida de todo. Pero en aquel momento no se hablaba de derechos humanos. Esa gente derechos humanos no. Porque los que estaban en el poder eran otra gente que no le interesaban derechos humanos. Derechos humanos para esa gente no existía. Ahora voy a saltar para Venezuela. Venezuela, yo la conozco. No mucho, yo no soy venezolano. Mi papá sí. Mi papá es cubano venezolano. Y he ido a Venezuela y he estado allí en Venezuela y he visto Venezuela es precioso. Pero Petare no la inventó Chávez ni Maduro. Petare, no sé si ustedes lo sabrán, muchos cubanos no saben ni lo que estoy hablando, es la barriada más grande del mundo. Como decir la favela de Brasil, es Petare. ¿Sabe? Un lugar lleno de gente. Hay gente que tiene mucho dinero, pero mayoritaria, pero del robo, de la delincuencia, de lo mal hecho. Pero si ustedes se imaginan, Petare es una favela. Y eso estaba ahí cuando Chávez llegó. Cuando Chávez llegó, Venezuela era uno de los países más violentos del mundo. Es verdad, eran 8.000, pero 8.000 eran muchísimo. Eran 3.000, eran 5.000, pero 5.000 eran muchísimo. Que ahora se desprendió. Son 20 y pico mil, casi 30.000. Es peor todavía, terrible. Pero ¿dónde estaban los derechos humanos en ese momento? ¿O ustedes piensan que Chávez llegó allí por obra y gracia del Espíritu Santo? No, Venezuela estaba lleno de problemas y de muchos envidiosos, como los hay hoy. Voy a dejar Estados Unidos para el final. Y ahora le voy a decir el porqué de toda esta locura mía y toda esta reflexión mía. ¿Cuánto de esas personas que hoy en día están en contra de Fidel o están en contra de Maduro y estuvieron en contra de Chávez en su momento, si hubieran estado en el gobierno de Cuba viviendo de los billetes que se les robaban al pueblo, estuvieran en contra de Fidel
o de Maduro o de Chávez. ¿O es que están en contra porque ellos no se pueden robar ese dinero? Yo estoy seguro que habrá algunos que de corazón hubieran estado en contra. Pero la gran mayoría se hubiera estado robando el dinero del pueblo. Yo me meto en eso también. Yo no soy más moralista que nadie, ni tengo más principio que nadie, ni nada por el estilo. Yo estoy seguro que mucha de esa gente lo que son es envidiosos. Porque antiguamente, cuando podían vivir bien y nadie se metía con ellos, no se preocupaban por esas personas que vivían en Petare o en todos esos barrios pobres de Venezuela o en todas esas favelas cubanas que habían en Venezuela, en el barrio Las Yaguas. No se importaba, ni le importaban los derechos humanos, ni le importaba nada de eso de esa gente. Ahora sí le importa, porque es a ellos los que le tocaron que le pisaran. Porque si usted se pone a ver, los únicos que traicionan a esa gente son después que le pisan el callo, después que se lo quitan todo, después que le cortan el agua y la luz. Porque mientras estuvieran robando y viviendo de eso, todos estaban muy callados. No decían nada. Se mantenían silenciosos. No había problema con los derechos humanos, ni había problema con nada. Y eran rojos rojitos, o eran baticianos, o eran de muchísimas cosas. ¿Sabe? Nadie se acordaba de los derechos humanos. Este video es un poco complicado y un poco loco. Mucha gente no lo van a entender. Porque no lo entienden, porque no lo van a entender. No se imaginan lo que yo estoy hablando. Pero la hipocresía, la mentira y la envidia es muchas veces lo que está detrás de todo esto. Vuelvo y les repito. ¿Cuántos de esas personas que hoy me critican a mí por lo que yo dije o critican a esos gobiernos, si estuvieran dentro del gobierno robando y viviendo bien y teniendo mansiones en Miami o mansiones en Australia o en Panamá o en España, estuvieran criticando hoy a Venezuela, estuvieran diciendo que Chávez y Maduro son dictadores y todas esas cosas? No, estuvieran calladitos viviendo su propia vida. Pero como no son, la gran mayoría no le toca eso, somos como yo los que estamos protestando. Y ahora voy a Estados Unidos, porque no vayan a pensar de que Estados Unidos tampoco es la gloria del mundo. Porque yo no puedo entender un político que me hable de los derechos humanos en Cuba y los derechos humanos en Venezuela cuando es capaz de recortar un presupuesto. Y pues donde empiezan a recortar es por la comida de las personas mayores que se metieron 40, 30 años trabajando en este país. No le alcanza el retiro y tienen que ir a comer a los comedores eso. Y esa gente lo primero que hacen es recortarle el dinero a esas personas mayores. O a esas personas, o cuando hacen recorte a las escuelas, a la educación, a los hospitales, a las ayudas sociales. Para eso no es derechos humanos. Los derechos humanos que violan son los que hay en Cuba, o los que hay en Venezuela, o los que hay en Siria. Y los derechos humanos de esas personas que vivimos en Estados Unidos, ¿dónde están? Porque es la doble moral y el doble descaro que hay en todas partes del mundo y en todas partes. La doble moral esa que yo no la soporto, que me tiene harto. Esa gente que tú los ves como patriotas y no sé qué, patriotas porque no están pudiendo vivir de esos millones. Si estuvieran viviendo de esos millones, ellos estuvieran calladitos, como los políticos de aquí, que tú ves que les recortan el dinero a las personas de bajos recursos, pero a la misma vez le están dando negocios y contratos a las grandes empresas, lo que le llamamos el welfare corporativo, viviendo de todos nosotros. A eso sí no les recortan, a eso sí no le quitan el dinero, a eso sí no, pero sí cogen a los viejitos, a los pobres, a la gente de bajos recursos. Ahí empiezan a recortarle los beneficios sociales que con mucho sacrificio se han podido lograr en este país. ¿Entiendes? Por eso yo le digo, este video no es para gente que no sabe qué cosa es un periódico, un libro. Este video es para gente inteligente, que sepa reflexionar y que entienda que estamos viviendo en un mundo podrido y que no es solamente Cuba el podrido, no es solamente Venezuela el podrido, es Estados Unidos el podrido y es el mundo entero, y somos nosotros los que estamos podridos, porque mucha de nuestra protesta mayormente es envidia. ¿Usted cree que si su papá o su hermano se estuviera beneficiando del robo que hay en Venezuela, o del robo que hay en Cuba, o del robo que hay aquí en los gobiernos locales, estatales y federales, estuvieran protestando y diciendo, no, mi papá es un sinvergüenza, yo estoy viviendo bien porque mi papá es un ladrón? Mentira, no lo diríamos. Por eso me rejode tanta gente hipócrita y mentirosa e envidiosa que tú te encuentres en las redes sociales. Un patrioterismo barato que me tiene más cansado. Ya vengo harto de estas cosas ya. Seamos conscientes con nuestra palabra y con nuestra imagen y tratemos de ser mejor, pero no involucrando a gente inocente, no tratando de hacernos nosotros los patriotas, los bárbaros o los más sanos del mundo, cuando no lo seríamos si estuviéramos en esas circunstancias.
Ya le digo, no sé, caballero, no sé cómo este mundo lo vamos a mejorar si no empezamos mejorando nosotros mismos, si no empezamos a ver la verdad de las cosas. Creo que me he excedido un poco en este comentario y muy molesto que estoy, aunque molesto pero tranquilo, ¿no? Solamente quiero que las personas reflexionen. Sé que muchos de ustedes no van a reflexionar nada, van a hablar mucha bobería sobre este video, pero esa es mi verdad, es mi opinión y es lo que yo pienso. Ya les digo, yo no soy ejemplo de nada ni de nadie. Solamente doy mi opinión. Y mi opinión es que estamos llenos de hipócritas, mentirosos e envidiosos. ¿Ok? Y que los derechos humanos son para todo. No para cuando nos conviene nada más. ¿Ok? Si te gusta bien, si no también, que no hay más nada.